Analía gritó el nombre de su madre, mientras lágrimas caían por sus ojos. La pequeña había hecho todo porque ella se mejorara. Esta consiguió las medicinas que su madre le había indicado y hasta preparó los brebajes que tanto necesitaba para poder curar sus males. Pero lamentablemente las fuerzas de aquella mujer se estaban acabando. Tras varios días de encontrarse postrada en su humilde cama, la pequeña Analía, sin saber a quién acudir, ella salió de allí y atravesó los campos que separaban su humilde morada con la gran casa en donde vivían los patrones de su madre. Analía había crecido en aquellas tierras. Desde que tenía uso de razón, su madrecita trabajaba para aquellos señores, quienes tenían inmensas propiedades llenas de cultivos, los cuales la mujer cosechaba bajo el ardiente sol. La remuneración que ella recibía era muy escasa, pero los patrones solían darle un lugar en donde pasar la noche y un plato de comida extra para su hija, por lo que ella solía aceptar aquello, ya que no tenía otra opción, pues alguien con su apariencia no sería aceptado así nada más en cualquier otro trabajo. Y por lo menos en aquel lugar tenía la tranquilidad de poder tener a su pequeña junto a ella. Analía vio a su madre trabajar siempre con una gran sonrisa y voluntad. Ella jamás se quejó de las condiciones en las que se encontraba, ni tampoco de los dueños de aquellas tierras o de su trato hacia ella, aunque éste dejaba mucho que desear, debido a que no eran muy amables. Pero existía una de las integrantes de aquella familia quien era completamente diferente. Analía tenía una amiga dentro de ese lugar, la hija menor de los dueños. La pequeña Sandra en aquel momento era la única esperanza de la muchachita. A ella se le ocurrió que la pequeña podría hablar con sus padres para que éstos la socorrieran en aquel momento tan difícil, pues la vida de su madre se encontraba en la cuerda floja y el tiempo se les estaba acabando, por lo que la única opción que tenían en ese momento era llevarla a un centro de atención médica. Pero la pobre Analía no tenía los medios necesarios para poder acudir a uno, menos con su madre, quien no podía levantarse siquiera. Analía llegó a la ventana de Sandra y ésta rogó porque ella se encontrara en su habitación. La jovencita tocó desesperada el vidrio y cuando finalmente vio el rostro sonriente de su amiga, ella le pidió entre lágrimas que por favor le ayudara a salvar a su madrecita. Sandra tenía un corazón muy noble. Ella había entablado una amistad con Analía sin importar que fueran diferentes. Para aquella pequeña no existían las clases sociales, mucho menos se fijaba en el color de tez que su amiga podía tener, pues solo le interesaba su amistad sincera. Así que ella inocentemente decidió que podía hablar con sus padres para que ellos acudieran a casa de Analía y llevaran a su humilde madrecita a un hospital. La pequeña Sandra dejó a su amiga hecha un mar de lágrimas esperando afuera de su casa, mientras ella iba en busca de su padre, quien en aquel momento se encontraba en una reunión con muchos de sus familiares y amigos, quienes se encontraban compartiendo en la gran mesa de aquella familia, y todos guardaron un profundo silencio cuando la hija de los anfitriones entró gritando en la habitación
que debían ayudar a salvarle la vida a su empleada, una mujer de tez un poco oscura, quien llevaba muchos años trabajando en aquella finca. Los padres de Sandra se escandalizaron con el pedido de la hija menor, así que decidieron llevarla a una habitación aparte para pedir explicaciones sobre lo que estaba diciendo. La pequeña Sandra, entre lágrimas y con la respiración agitada, repitió lo que Analía, su amiga, le había contado sobre su madre. Tienen que ayudarla, padres. Ella solo tiene a su madre en este mundo y se encuentra muy preocupada. Además, no tienen dinero suficiente para llevarla a un médico y lamentablemente pasará lo peor si no es atendida inmediatamente. El padre de Sandra miró a su hija por un segundo antes de echar el grito al cielo, pues él, en innumerables ocasiones, les había enseñado a sus dos hijos que ellos no debían relacionarse con los empleados de la finca. Estos eran una clase social muy baja y no debían cruzarse en sus caminos. El hombre vociferó y le pidió explicaciones a Sandra, quien no entendía por qué su padre le interesaba tanto como había conocido a Analía y a su madre, cuando existía la posibilidad de que su amiga perdiera a la mujer que le dio la vida. Pero su padre no quiso escucharla más, así que con una mirada muy intensa y entre dientes le dijo: «No es mi responsabilidad velar por la salud de esas personas. Ellos trabajan en mis tierras, pero reciben un pago por eso. Ellos verán cómo resuelven sus problemas. Yo no tengo por qué preocuparme por su salud y mucho menos debo salir corriendo de la reunión para llevar a una mujer que apenas conozco a un hospital. Sus familiares verán cómo hacen para cuidar de ella». La pequeña Sandra intentó explicarle nuevamente a su padre que Analía no tenía dinero para costear una consulta médica y mucho menos un medio de transporte para llevar a su madre hasta un centro de atención gratuita. Pero el hombre se negó a escuchar las palabras de su hija, a quien envió a su habitación y juró que la enviaría a estudiar lejos de aquella finca para que se relacionara con personas que realmente valían la pena, gente que se encontraba en su misma clase social. Aquel hombre salió furioso de casa aquel día y encontró a la pequeña Analía afuera del lugar. Sin compasión alguna, y la echó de los linderos de su casa mientras le decía: «Limítate a hablar solo con los de tu clase. Ninguno de mis hijos debería entablar una amistad contigo. Yo he hecho suficiente por ti y por tu madre, dándole trabajo a una mujer como ella. Y ahora quieres que yo saque dinero de mi bolsillo para llevarla a un médico. ¿Acaso estás loca, muchacha? Vuelve a donde perteneces y deja de importunar a nuestra familia». La pobre Analía aquel día conoció la dura realidad que tendría que vivir desde ese momento, pues horas más tarde su madre falleció y algunos conocidos que trabajaban con ella ayudaron a la pobre muchachita, quien quedó sola en este mundo. Analía despidió a su madre en un humilde camposanto. Ella miró con tristeza cómo ésta descendía lentamente hasta que ya no quedó nada de ella sobre la tierra. Analía desde ese momento supo lo que era el trabajo duro y conoció todo lo que su madre tuvo que pasar trabajando para aquellos señores. Así también, ella no volvió a ver a su única amiga,
pues Sandra fue enviada a estudiar al extranjero y no regresaría hasta muchos años después, por lo que Analía tuvo que forjarse un carácter fuerte para poder soportar todo lo que la vida le tenía preparado. La pobre Analía había comprendido bien que su lugar en la vida era siempre estar por debajo de las personas con poder, sobre todo porque siempre solían recalcarle que no era digna de respeto, debido a que era diferente. Todos en la gran casa de los patrones se lo habían hecho saber en muchas ocasiones, por lo que su autoestima se encontraba por los suelos. La pobre muchacha llegó a la juventud y no se fue de aquel lugar, puesto que esas tierras eran lo único que ella conocía, y por más que no la trataban de la manera correcta y el pago por su trabajo era mínimo, ésta se conformó con la vida que llevaba, hasta que un día algo sucedió, algo que cambiaría por completo la forma que Analía veía el mundo desde hace mucho tiempo. El apuesto hijo de los patrones, Alejandro, había regresado de la ciudad después de finalizar sus estudios. Él era muy parecido a su padre cuando éste era joven, por lo que tenía un físico muy atlético y un rostro apuesto, algo que llamaba la atención de muchas mujeres a donde sea que éste fuera, y Analía no fue la excepción. Ella quedó anonadada con su apariencia cuando lo vio después de mucho tiempo, pero lo más extraño de todo fue que aquel hombre se encontraba mirándola fijamente mientras ella trabajaba. La muchacha se ponía muy nerviosa bajo su mirada. A ella le temblaban las manos y solía fallar al recoger las cosechas, algo que hacía que ella temblara, pues temía que Alejandro la regañara por ser tan torpe, por lo que intentaba siempre escabullirse para estar lejos de él. Pero un día, el hombre la siguió hasta la humilde casucha en donde ella solía pasar sus tiempos libres, y éste se mostró muy amable, como si quisiera entablar una amistad, algo que no tenía sentido para la joven, pues cada uno de los integrantes de su familia había mostrado rechazo hacia ella o a dirigirle la palabra a cualquiera de sus empleados si no era por trabajo. Pero Alejandro se ganó su confianza en cuestión de poco tiempo. Él era muy amable y tenía una encantadora sonrisa, la cual la cautivó. El muchacho verdaderamente mostró interés en ella, y éste solía llevarle pequeños presentes, entregándoselos cuando nadie los veía. Pero cuando su familia se encontraba presente, éste solía ignorarla y tratarla con el mismo desdén que todos. Esto confundía completamente a la joven Analía, quien creía que entre ellos dos se estaba formando algo muy especial. Y la verdad era que así era. Pero Alejandro había crecido bajo los conceptos de su padre, siempre siguiendo las reglas y obedeciendo sus órdenes, a diferencia de Sandra, su hermana, quien era un alma libre y actualmente se había negado a recibir un solo centavo de su familia. La muchacha se encontraba en el extranjero trabajando y haciendo su propio dinero. Ella no tenía una fortuna, pero sí contaba con la tranquilidad de poder seguir sus propias convicciones, no como Alejandro, quien hacía todo lo que le decían para poder seguir disfrutando
de los beneficios que conllevaba tener su apellido, pues éste tenía una gran ambición por el dinero, por lo que sería incapaz de hacerle frente a su padre, así se tratara de defender a la mujer de la cual se estaba enamorando. Alejandro prefirió llevar su romance en secreto y le hizo saber sus condiciones a la joven Analía, quien nunca había recibido atenciones como las de aquel joven en su vida, por lo que aceptó encantada, creyendo que su amor era único y conformándose con que aquel hombre la tratara bien solo en la privacidad de su habitación, pues afuera de esas 4 paredes, Alejandro se comportaba peor que su propio padre, y éste solía despreciarla ante todos, así como también tratarla de la peor manera posible para que nadie dijera absolutamente nada. Con el paso del tiempo, Analía se decía que aquello era todo lo que podía aspirar, así que no se daba valor a sí misma, agachando la cabeza cada vez que Alejandro solía reprenderla por querer demostrarle su amor en público y disculpándose con él por aquel atrevimiento. Ellos llevaron su amor de aquella manera por mucho tiempo, hasta que un día la situación empeoró, pues el padre del muchacho los descubrió juntos, algo que era completamente inconcebible para aquel hombre, quien consideraba que su hijo no podía estar con alguien de la apariencia como la de Analía, por lo que éste puso el grito en el cielo. Pero Alejandro, para salir victorioso de aquella situación, le afirmó a su padre que Analía era tan solo una aventura, una simple diversión para pasar el tiempo mientras se encontraba en la finca. En realidad, padre, no te he contado, pero he arreglado todo para casarme con María Eugenia Flores, la hija de tu compadre, quien será una excelente esposa. No puedes juzgarme por divertirme antes de unir mi vida para siempre a una sola mujer. Alejandro se rió en la cara de Analía y la dejó con el corazón destrozado al escuchar esas palabras. Con ese anuncio, Alejandro calmó el enojo de su padre, quien lo felicitó por su decisión, olvidando lo que acababa de presenciar con una de sus empleadas. Analía esperó por varios días que Alejandro regresara a buscarla, diciéndole que todo lo que había dicho era una completa mentira. Pero en poco tiempo, todos en la gran casa de los patrones no podían dejar de hablar de la gran boda que se celebraría pronto, algo que le confirmó a la muchacha que el gran amor que Alejandro le había jurado solo había sido para lograr que ella se entregase a él en cuerpo y alma. Analía lloró a mares al presenciar desde lejos el matrimonio de Alejandro, quien efectivamente contrajo matrimonio con María Eugenia Flores, una mujer de su misma clase social, quien además era aceptada por toda su familia. En cambio, ella tenía que resignarse y dejarlo ir. Pero ¿cómo podía hacer eso si en su vientre llevaba el fruto de su amor? La pobre muchacha estaba desesperada. Ella pensó que lo mejor sería deshacerse de ese pequeño, pero conforme iban pasando las semanas, Analía lo pensó mejor y se dijo que no podía hacer algo semejante, pues a pesar de que llevaba poco tiempo, aquel bebé era de su amado, y aunque él ya se encontraba casado con otra mujer,
Aquel era el fruto de su amor, así que decidió conservarlo e intentar decírselo a Alejandro, con la esperanza de que él cambiara de opinión. Cuando Analía logró comunicarse con Alejandro y encararlo por todo lo que había hecho, aquel hombre lució arrepentido, así como también emocionado con la noticia de que tendrían un hijo, por lo que el corazón se le volvió a ablandar. El hombre le pidió perdón y tomándola entre sus brazos, le juró que se encargaría de los dos. «Pero existe un problema, amor mío», había dicho él. «Lamentablemente, mi familia se encuentra en contra de nuestra relación. Esto debe seguir siendo un secreto. Debo mantener las apariencias con mi esposa. Espero que puedas aceptar esas condiciones». Analía se encontraba tan feliz de saber que aquel hombre la amaba, así como también por tener un hijo juntos, que pasó por alto el hecho de que ella jamás podría ser su esposa, sino que tendría que limitarse a verlo con otra mujer. Pero como toda la vida ella había sido relegada y estaba acostumbrada a ser tratada de la peor manera, las condiciones que Alejandro le ponía no le parecían tan terribles. Pero conforme el tiempo fue pasando, el que Alejandro tenía un amorío por fuera del matrimonio fue un secreto a voces, y su esposa creía saber muy bien quién era la mujer. Así que María Eugenia solía hacerle la vida imposible a la pobre Analía y a su pequeño hijo, quien era la viva imagen de su padre, el cual fue señalado por su tez oscura, siempre siendo minimizado. Analía estaba enseñándole a su pequeño hijo a agachar la cabeza tal cual y como ella lo hacía todo el tiempo ante los malos tratos de aquella familia. Alejandro jamás se atrevió a sacar la cara por ellos y solía unirse a los comentarios que su familia hacía cada vez que ellos solían encontrarse cerca, mientras que en la privacidad le juraba a Analía amor eterno. Todos aquellos malos tratos hacia la pobre mujer jamás habían sido juzgados, hasta que un día una visita llegó al lugar. Se trataba de la hija menor de la familia, quien después de mucho tiempo regresaba a casa por su propia voluntad, pues a pesar de las diferencias de opiniones con sus padres, los amaba. Sandra, al llegar a casa, encontró el mismo ambiente incómodo que siempre solía rodear el lugar. Su padre no había cambiado de parecer con respecto a las personas que no eran parte de su mismo círculo social. Su hermano se había convertido en la marioneta de aquel hombre, quien hacía todo lo que decía con tal de seguir llenándose los bolsillos con dinero. Y por otro lado se encontraba su nueva cuñada, quien vivía tratando mal a cada uno de los empleados de la casa, sobre todo a una mujer quien solía trabajar arduamente junto a su pequeño hijo, y la cual le recordaba a una vieja amiga del pasado. Grande fue su sorpresa al descubrir que ella era la misma muchacha con la que hace tanto tiempo había formado una amistad. Sandra reconoció a Analía por el parecido que tenía con su madre, pero también lamentó ver que la pobre mujer se había resignado a seguir trabajando en aquella casa, en donde evidentemente la trataban de la peor manera, tanto por su apariencia como por su clase social,
y muchas veces hasta sin razón aparente. Sandra no entendía por qué Analía seguía aguantando todo aquello después de lo que había tenido que vivir su madre y ahora ella, por lo que decidió decirle que debía salir de ese lugar. Eres muy valiosa, Analía. Allá afuera hay un mundo grandioso para ti. No tienes por qué seguir soportando este trato por parte de mi familia. Puedes darle un mejor futuro a tu hijo, que él reciba una buena educación. Ven conmigo y yo te ayudaré. Pero Analía se negó a aceptar la mano amiga que Sandra le ofrecía. La muchacha no pudo entender la decisión de su amiga hasta que finalmente descubrió la verdadera razón. Analía se encontraba enamorada de su hermano, quien la usaba pero no era capaz de defenderla y ponerla por encima de su familia, como tampoco a su hijo, quien a pesar de ser su único descendiente, este no tenía una educación digna y se encontraba muy mal alimentado debido a la escasa comida que solían administrarle a los empleados de ese lugar. Sandra pensó que al volver a casa, ella podía estar cómoda con su familia, pero al ver todas las injusticias que estos cometían, ella sintió un gran dolor en el corazón por su falta de conciencia con las personas que trabajaban para ellos. Así que ésta salió en defensa de sus derechos ante su padre, echándole en cara su inconsciencia y malos tratos con aquellas personas, quienes no recibían una buena remuneración y tenían malas condiciones de trabajo. Luego de aquella gran discusión que tuvo con aquel hombre, Sandra decidió marcharse para no volver. Pero antes de eso, la muchacha decidió insistir una vez más para intentar convencer a Analía para que se fuera con ella y pudiera tener una mejor vida. Pero ella nuevamente se negó, encaprichada con quedarse junto a Alejandro, quien no hacía más que tratarla de la peor manera. Si algún día cambias de opinión y me necesitan, ten en cuenta que siempre estaré para ti. Acto seguido, Sandra le dio un pedazo de papel con su número de teléfono en él. Lo único que Analía tendría que hacer era llamarla y ésta acudiría a su lado, pues se sentía en deuda por no haberla podido ayudar en el pasado con su madre. Analía no pensó necesitar la ayuda de su antigua amiga, pero pocos meses después sucedió algo que hizo que ella hiciera aquella llamada, pues la muchacha se había enterado de que se encontraba embarazada nuevamente y con mucha ilusión fue a contárselo a Alejandro, quien a pesar del amor que le tenía a esa mujer, este no estaba dispuesto a que su esposa terminara por enterarse que tenía un amorío con la empleada de sus padres. Ya era suficiente con que el pequeño que tenían juntos se pareciera cada vez más a él, debido a que no podía perder el apoyo económico que la familia de su esposa le brindaba. Así que éste se dijo que tendría que evitar que Analía tuviera a ese a toda costa, por lo que consiguió un té, el cual le habían recomendado para ese tipo de situaciones, e hizo que ella se lo bebiera. Pocas horas después, la pobre Analía se encontraba en su cama, cuando unos fuertes dolores en el bajo vientre no la dejaron dormir. Ella se tocaba el estómago y trataba de calmarse para no desesperar a su hijo, pero no aguantó más y se levantó para acudir al baño.
Fue allí cuando vio el charco que se había formado encima de la cama, algo que la dejó paralizada. Ella se asustó tanto que echó un grito, desesperando a su pequeño hijo, quien se echó a llorar preocupado por su madre. Analía intentó calmarlo y ella decidió que tenía que buscar a Alejandro para que éste le echara una mano. Pero cuando tocó la puerta de los patrones, el padre del hombre fue quien apareció en el umbral. Este escuchó las palabras desesperadas de la mujer y al ver la situación en la que se encontraba, en vez de compadecerse de ella y del pequeño que llevaba en su vientre, la echó de la casa diciendo: «No permitiré que sigas manchando nuestro apellido. Suficiente tenemos con que todos murmuren sobre aquel pequeño que tienes. Lárgate de nuestra propiedad. No quiero verte por aquí nunca más. No me interesa lo que pueda pasar con ustedes. Ya he aguantado esto por mucho tiempo». Analía fue echada a empujones de aquella casa. Ella quedó desprovista de un hogar y en una terrible situación, pues sentía que su cuerpo no daba más y que pronto caería al suelo. La pobre mujer caminó con su pequeño de la mano sin saber a dónde ir o qué hacer. Esta pasó la noche en medio de la calle, acurrucada con su hijo tratando de darle calor. Pronto se dio cuenta que su cuerpo se encontraba invadido por la fiebre y que todo a su alrededor comenzaba a verse borroso. Algo que le dijo que debía buscar ayuda cuanto antes. Fue así como Analía sacó el papel con el número de su amiga, el cual lo tenía guardado, y tras buscar un teléfono público, ésta logró comunicarse con Sandra y pedirle ayuda. Sandra corrió en su búsqueda y en cuanto encontró a la pobre Analía, la llevó inmediatamente a un centro de atención médica, en donde determinaron que ella estaba perdiendo al pequeño que llevaba en su vientre, producto de una bebida que había ingerido. En aquel momento, la pobre mujer supo que Alejandro había sido el responsable de todo aquello y que éste realmente no la debía amar tanto como afirmaba. La mujer en todo momento tomó la mano de Sandra, su amiga, quien no la abandonó en la situación más difícil de su vida. Los médicos hicieron su trabajo e intentaron salvarle la vida a Analía, quien lamentablemente presentaba una infección porque no había sido atendida a tiempo, pero su cuerpo se encontraba muy débil, así que no había mucho que hacer por ella. La pobre Analía supo que ya no podía seguir adelante, por lo que entre lágrimas miró a su amiga, miró a su única amiga y le dijo: «Yo sé que mi camino en esta vida ha terminado, pero quiero confesarte algo y que me hagas un enorme favor. Cuida de mi pequeño, él es tu sobrino. Tu hermano lo ha mantenido en secreto por muchos años, pero mi hijo no se merece eso. Llévatelo lejos, en donde tu familia no pueda alcanzarlo. Mira lo que tu hermano me hizo. Ellos no son personas buenas. Críalo como si fuera tuyo y dale todo lo que yo no pude brindarle». Sandra asintió desesperada, tratando de darle ánimos a Analía, quien apenas si podía mantener los ojos abiertos. La mujer se fue de este mundo tras saber que su hijo se encontraba en buenas manos. Por otro lado, Sandra, después de descubrir que su hermano y su padre habían sido responsables de que su amiga viviera todo eso, esta decidió llamar a las autoridades y confesar
todo lo que ellos solían hacer con las personas que trabajaban sus tierras, haciéndoles pagar aunque sea por alguna de todas las cosas que habían hecho en sus vidas. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en otra reflexión más. Es un placer para mí poder saludarte y tenerte por nuestro canal. Soy Lucero Medina y recuerda que te espero con más videos como este. Bendiciones a todos sus hogares.